Raúl Mejía, director del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, con quien vamos a dialogar sobre la temporada invernal. Gracias, Raúl, por estar con nosotros esta mañana. Comentábamos antes de compartir el reportaje que lo particular de esta época es el tema de la tormenta eléctrica, ¿no? Y no quería olvidarme de ese tema para empezar esta entrevista. Siempre ha habido, pero como que esta vez hay un poquito más, ¿o es percepción ciudadana? Sí, muy buenos días. Generalmente en esta época del año, los meses de febrero y marzo, son característicos que se presenten lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas. En este caso, en el presente año 2012, estamos viendo que es verdad de que está superando en cierta forma los rangos que nosotros denominamos de rangos promedios o rangos estadísticos de varios años. Sacamos un valor medio, entonces en ese le consideramos nosotros como un valor normal. En el presente año estamos viendo de que sí está superando esos rangos de normalidad en forma importante, señalando además de que si establecemos una comparación con los últimos años, el año 2008 sí fue un año también de características de lluvias fuertes, importantes, algo igual que el 2012. Sin embargo, en los últimos 14 años, después del año del Niño del 98, el 2008 y este 2012 actual, se puede decir que se constituyen en los más fuertes de los últimos 14 años, 2008 y 2012. Sin embargo, se había anunciado que las lluvias para el 2012 no iban a cruzar los rangos de normalidad y hoy vemos lo contrario. Bueno, nosotros hemos manifestado de que las estimaciones probabilísticas, los niveles de mayores probabilidades que se pueden establecer, marcaban los rangos de lluvias normales o sobre los normales. Es decir, sí se había manifestado en el sentido de que principalmente en gran parte del país, esto existen pruebas, y cabe la palabra, porque nosotros tenemos operativo lo que se llama el Foro Climático Nacional, en el cual se expresan todas estas perspectivas del clima con horizontes de 1 hasta 3 meses. Vale mencionarle justamente que hace 2 semanas atrás, el día 30 de enero, en una reunión conjuntamente con la ministra de Gestión de Riesgos y una rueda de prensa que tuvimos, nosotros habíamos manifestado de que justamente se estaba presentando este fenómeno muy particular. Claro, hace pocos días, ni modo, porque ya como que estábamos aquí encima, Raúl, con unas lluvias un poco extrañas. Y la gente tiene mucha curiosidad de saber por qué suceden estas cosas, es decir, por qué se cruza el límite, por qué de repente las tormentas eléctricas aparecen con más fuerza. ¿Eso es natural? ¿Eso es cíclico? ¿Eso es cada 10 años? ¿O al planeta le está pasando algo? ¿O algo extraño sucede para que esas tormentas crucen como con los rasgos, las líneas de la normalidad? Ya, bueno, en ese sentido cabe manifestar de que, como dije al inicio, esta temporada generalmente sí se presentan tormentas, pero estamos apreciando de que existe un incremento. Básicamente esto, ¿a qué podemos atribuir, si cabe la palabra? Nosotros en el Ecuador tenemos incidencia de diferentes sistemas que provienen de los 4 puntos cardinales. Estamos muy cerca del océano. Cuando tenemos calentamiento en la temperatura del mar, hablamos de un evento del Niño que genera también lluvias muy fuertes. Pero también tenemos muy cerca la cuenca amazónica. Entonces, toda esa humedad de la cuenca amazónica también se moviliza hacia nosotros. Y también tenemos incidencia de sistemas que vienen desde la zona norte y desde la zona sur, convergiendo justamente en nuestro país. Es decir, de que aquí vale hacer un pequeño comentario de que a nivel internacional, algunos expertos mundiales han catalogado de que la mejor teoría para estudiar y entender mejor el clima y la atmósfera es la teoría del caos. En el caso nuestro, al estar mucho más cerca de la latitud ecuatorial y teniendo incidencia de sistemas que vienen de todo lado, hace que esa caoticidad sea incrementada, razón por la cual, lógicamente, los niveles de predecibilidad de la atmósfera también no son 100% en ninguna parte del mundo, y con mucha más razón aquí en el caso nuestro, que tenemos esa confluencia de factores que nos vienen de los diferentes puntos cardinales. Entonces eso hace de que siempre exista este tipo de situaciones de que se presenten eventos puntuales en algunos casos y en otros casos también en determinadas regiones. O sea, hay una marcada irregularidad en el comportamiento del clima. Hay zonas donde llueve más. Por ejemplo, en el mes de enero las lluvias estuvieron más concentradas en las provincias de Los Ríos y Santo Domingo y algo en el Austro. En este mes de febrero vemos que está más concentrado hacia la zona de Guayas y algo de Manabí. Entonces no es regular. Dentro de la misma ciudad de Guayaquil, por ejemplo, nosotros estamos monitoreando con 7 puntos distintos de información de lluvias y vemos que en la misma ciudad tampoco es homogénea la distribución, es irregular.
No es lo mismo en la zona oeste que en la zona este o al norte o al sur, llueve en forma diversa. Entonces hay una complejidad también de microclimas en la parte urbana. Entonces el tema del estudio, del conocimiento de la física, de la atmósfera, es altamente compleja y por eso nosotros siempre manejamos los términos desde probabilísticos. Damos siempre el nivel de mayor probabilidad, decimos la mayor probabilidad es de que esté en determinado rango, pero eso no necesariamente quiere decir de que siempre se tiene que dar al 100% ese resultado. Siempre hay otras opciones también de que no sea necesariamente así. Y siendo entonces este un periodo normal de invierno en el que de repente se cruzan las líneas ahí por estos factores e incrementan la tormenta eléctrica o las lluvias, si se pudiera determinar que el periodo invernal sí va a tener su fin dentro de los parámetros normales, o esta vez va a ser más extenso. Bueno, como decía, un factor importante a tener en cuenta es además de que tenemos esa irregularidad espacial, la distribución distinta de las lluvias no es homogénea en la parte espacial. También sucede lo mismo en la parte temporal, es decir, no necesariamente tienen que todos los periodos o días de lluvia ser iguales o idénticos. Hay periodos en los cuales las lluvias se intensifican más, como lo que hemos visto estos primeros días de febrero. También hay otros periodos en los cuales hay una ligera atenuación o disminución. En el contexto general, la estación invernal en el litoral ecuatoriano se esperaría de que se extienda por lo menos hasta el mes de abril, es decir, que todavía tendríamos 2 meses y más de precipitaciones que pueden haber impactos. Resaltando también de que, como les decía, esa irregularidad puede presentar que en algún momento también haya una atenuación de las lluvias, o sea, eso también hay que considerar, esa parte de oscilación, periodos en que aumentan y después en que pueden disminuir también. En todo caso, ¿usted cree que deberíamos, la ciudadanía en general, la sociedad en general, tener algún cuidado especial o simplemente tenemos que acompañar este invierno con sus características que el 2012 trae? Bueno, ahí diríamos que debemos tener 2 enfoques de la forma como nosotros trabajamos en el tema. Por un lado, nuestra información la ponemos permanentemente ante las autoridades pertinentes, en este caso la Secretaría de Gestión de Riesgos. Tenemos permanente contacto con ellos día a día y también hemos operativizado los foros climáticos que ahora los hacemos 3 veces en el mes en las diferentes provincias del país, o sea, tiene el carácter de itinerante. De esa forma tratamos de llegar un poco mejor al público para que comprenda este asunto que sí, pero el público no accede a esa reunión con las autoridades o no accede al foro. Digo, yo decía, aprovechamos un ratito este espacio como para que la gente que nos acompaña pueda saber si tiene que tener algún comportamiento un poco más especial, aparte de salir con paraguas, de tener cuidado, si hay algún tema necesario como para resguardarnos un poco más, o simplemente es un invierno más que viene con sus características del 2012. Siempre hay que tomar las medidas de precaución necesarias. Estamos viendo, por ejemplo, que hay un incremento de dengue también en estas últimas semanas, está apareciendo. Entonces ahí viene mucha responsabilidad también de nosotros como ciudadanos, de poner la atención del caso para precautelar de que no hayan las condiciones, por ejemplo, que se incremente el dengue. Y todas las precauciones que usted dijo de carácter básico, que sí es necesario tenerlas desde el sector de la población, o sea, protegerse siempre de este tipo de eventos, porque también las tormentas en algún momento pueden traer vientos huracanados y en algunos casos zonas donde hay viviendas que son vulnerables a ese tipo de vientos fuertes pueden sufrir afectaciones. Muchísimas gracias, Raúl, por estar aquí con nosotros.